pesar de esos castigos o de esas plagas, por así decirlo. Pero es interesante que aquí sí dice que el corazón de ellos se va a voltear a Dios y van a volver a Dios, pero no de cualquier manera, llenos de temor. Pero dice que lo que ocasiona que el corazón del hombre se llene de temor y vuelva a Dios, no son sus juicios, no son los terremotos, no son las guerras, no son las pandemias, ni son los desastres naturales. Lo que hace que el corazón de las personas se vuelva a Dios en temor, buscando a David su rey, o sea, a Jesús, porque todas las veces que habla de David en el Antiguo Testamento está simbolizando a Jesús. Y que ellos se vuelvan a Jesús, dice que lo que ocasiona que ese corazón se vuelva a Él, buscándolo lleno de temor, no es nada que tenga que ver con catástrofe, sino su bondad, la bondad de Dios. Y yo quiero que hablemos un instante acerca de la bondad de Dios en estos minutos que Dios nos permite compartir a través de este medio. Es, es realmente impactante que Dios ya profetice desde inclusive antes de la venida de Jesús, que aquello que va a hacer que el corazón de miles y miles de personas regrese al Señor llenos de temor es la bondad, es precisamente evidencias tangibles de la bondad, lo bondadoso de Dios. Ahora, ustedes saben que toda realidad bíblica no puede ser un texto sacado de contexto, sino que tiene que tener una coherencia, tiene que tener un testimonio, un mismo fluir en la Biblia. Así que yo les voy a hablar de varios testigos en la Biblia que hablan de este mismo punto, para que ustedes vean lo importante que es este punto y que yo no sé por qué razón ha sido olvidado en nuestros estudios escatológicos en la mayoría de las iglesias. Mi postura, la razón por la cual yo pienso que esto se olvida a veces en algunas iglesias cuando se habla acerca de del final de los tiempos, es porque a nosotros los seres humanos nos causa un morbo, por así decirlo. Y disculpen que utilice esa palabra, pero realmente no hay otro. Hay un morbo profundo en nosotros que tiene que ver con eso, con destrucción, con venganza, de acuerdo a los términos humanos de venganza, ¿no? Con el matar a aquel que no está en la misma línea de pensamiento en la que yo tengo, o que no está caminando de la misma manera como yo camino. Y la verdad es que nosotros, así seamos cristianos, nosotros estamos muy inclinados por nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de muerte, de juzgar a aquellos que pecan de manera diferente a como nosotros pecamos. Porque la realidad es que todos pecamos. Pero a nosotros nos gusta juzgar, especialmente aquellos que pecan de una manera distinta como nosotros pecamos. Y esa morbosidad que está en nosotros los seres humanos, a veces nosotros la cubrimos de una pseudosantidad. Y con esa pseudosantidad entonces nos gusta cuando pensamos en Dios castigando al pecador. Y ese deseo interno que está en el corazón de muchos de nosotros, a veces entonces lo trasladamos a nuestra escatología. Pero esta señal que Dios habla acerca de su bondad de las naciones de la tierra, eso es una señal clara. Yo quiero invitarte que después, por cuestión de tiempo ahorita no lo vamos a hacer, pero después yo quiero dejarte algunas tareas para que tú estés meditando en estos días de cuarentena. Cada vez que tus pensamientos te quieran empujar a creer que Dios está de alguna manera castigando o que Dios está de alguna manera vengándose de la humanidad, yo quiero invitarte a que estudies, por ejemplo, el Salmo 85, un salmo evidentemente profético y que hablaba de la obra del Mesías, Salmo capítulo 85, en donde dice cosas tan impactantes como que la verdad y la misericordia se abrazaron. ¿Cómo pueden acaso la verdad y la misericordia estar juntas? Porque si es verdad, tú sabes lo que la verdad declara, la verdad, la cruda verdad, pero dice después la misericordia. Entonces, Dios le gusta moverse en paradojas y él habla de la misericordia abrazada con la verdad, pero después entonces también habla la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es posible que Dios me juzgue, pero a la vez esté a paz conmigo? En esas paradojas nosotros tenemos que entender el corazón de Dios. Porque tal vez para Dios la palabra venganza no significa lo mismo que para nosotros. Y eso vale la pena pensarlo. Porque Dios ya nos muestra, y yo creo que algunos de ustedes que ya llevan algunos
añitos en el Evangelio se han dado cuenta de esto. Dios a veces tiene definiciones diferentes para palabras que nosotros que hemos creído toda la vida que significan otra cosa. Y yo creo que la palabra venganza para Dios significa otra cosa completamente diferente que para nosotros. Recuerden ustedes lo que Jesús mismo declaró en Juan capítulo 3 cuando él dice, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a rescatar lo que se había perdido. Es interesante que Dios nos muestre su corazón. Yo no he venido al mundo a condenarlo, he venido a salvar lo que se había perdido. Y a pesar de que Él es coherente en la palabra una y otra vez, yo quiero recordarles un instante también la historia del profeta Jonás, y vamos a profundizar esto un poquito más adelante. Cómo Jonás era el que quería que la ciudad de Nínive fuera destruida, y Dios estaba haciendo todo su mayor esfuerzo por salvarla, mientras que el profeta estaba lleno de morbo en primera fila, en tribuna, esperando ver fuego descender del cielo para destruir una ciudad completa, mientras que Dios estaba haciendo todo lo posible para salvarla. Y yo creo que muchos de nosotros somos muy parecidos a Jonás en nuestro corazón, queriendo que Dios le prenda fuego al planeta y haya destrucción total. Y Dios está siempre buscando abrazar este planeta y darle una segunda oportunidad, igual que a ti y a mí, como Él una y otra vez nos da una segunda y tercera y cuarta y 99 y 250 y ya a veces hasta perdemos la cuenta de cuántas oportunidades Él nos da. Pero yo quiero entonces comenzar haciéndote a ti notar esta unción que Dios declara que va a ser evidente en los últimos tiempos, su bondad. Y dice que es la bondad de Dios la que va a causar temor en el corazón de los hombres, en nuestro corazón. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo es posible que la bondad y el temor puedan estar juntos? Si tú en esta mañana estás teniendo esa duda en tu corazón, ¿cómo es posible que temor y bondad puedan compartir un mismo espacio? Seguramente tú estás teniendo esa pregunta porque no estás casado. Porque si tú ya estás casado y ya llevas algunos años de matrimonio, tú vas a entender que sí es posible temer y amar a la misma persona al mismo tiempo. Claro que sí. Discúlpenme aquellos que están casados, pero yo creo que ustedes se están dando cuenta que es real esto. Al menos ha sido mi experiencia matrimonial en estos años. Ya este año vamos a cumplir 20 años de matrimonio con mi esposa. Y yo sí he experimentado esa paradoja en nuestra relación de amor y temor. Hay veces en que yo estoy en una reunión o estoy con algún grupo de amigos, estamos hablando, yo estoy feliz, estoy haciendo mis bromas y todo eso, y de repente encuentro los ojos de mi esposa en medio de la multitud mirándome, y hay una mirada específica que me hace recorrer un frío por la espalda. Y cuando ella hace esa mirada, como que yo digo, wow, yo entiendo inmediatamente, lo entiendo, yo sé, algo pasó, algo no debía haber dicho o algo no debía haber hecho y lo hice. Y solo esa mirada, en medio de tanto amor que nos tenemos el uno al otro, me hace entender, es momento de tener miedo. Algo pasó, algo pasó. Yo he encontrado esta realidad en mi relación con mi esposa y no sé cuántos de los señores que me están escuchando en esta mañana están casados y se identifican conmigo, pero si llevas ya unos añitos o un tiempo casado, yo sé que vas a identificarte conmigo. En mi matrimonio muchas veces yo me siento como un buey, un gran toro, un animal masivo, grande, corpulento. Me siento como un gran buey encerrado en una cristalería. Y yo me imagino que algunos de ustedes, caballeros, también se han sentido así. Ahí estoy, un gran animal, con gran fuerza, nada fino, con nada de finura, en un almacén de porcelanas finas y de cristales importados. Y cuando tú eres así, tú te vas a dar cuenta que no importa qué dirección tomes, no importa en qué sentido vayas, algo se va a romper, algo muy costoso se va a dañar. Y a veces me siento así con mi esposa. Y yo sé que ella sabe que yo me siento así y ella me comprende la mayoría de las veces. Finalmente a veces no me comprende, pero con el tiempo termina comprendiéndome. Pero yo creo que muchos de ustedes, caballeros, también se han sentido así en su matrimonio. Si hago, algo se rompe.
Si no hago, algo se rompe. Si hablo, algo se rompe. Si no hablo, algo se rompe. Y uno queda como, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Qué, qué decisión puedo tomar? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Qué dirección voy a tomar? Uno queda como sin opciones. Y disculpen, no se preocupen, todo está bien, perfecto en mi matrimonio. No estoy aquí desahogando de mis frustraciones, simplemente estoy compartiendo cosas que yo sé que ustedes también han vivido, pero que nos ayudan mucho a entender nuestra relación con Dios, porque recuerden que Jesús vuelve por segunda vez no a rescatar una institución. Él no vuelve por segunda vez a tomar para sí un ejército. Él no viene por segunda vez a acreditar delante de las naciones una multinacional. No, él regresa por segunda vez por una esposa. Esto es un asunto conyugal, esto es un asunto de amor. Estamos hablando de una relación de un esposo y su mujer. Nosotros somos la esposa de Jesús y Él vuelve por nosotros. Así que tú no puedes seguir mirando tu relación con Jesús como un ritual o como un rito religioso. Tenemos que empezar a verlo como una relación interpersonal y que está buscando cada vez mayor intimidad y profundidad. Y este tipo de sensación acompaña en este tipo de relaciones. La sensación de ser un buey torpe dentro de una cristalería. Y a mí me pasa así con mi esposa. No importa a veces en ciertas circunstancias qué decisión tome, algo voy a romper en ella y eso me llena de temor. ¿Por qué me llena de temor? ¿Porque ella se va a vengar? No, porque me da miedo, literalmente miedo lastimarla. No la quiero lastimar. Yo no le quiero hacer daño. Y una de las cosas que más derrite mi corazón, que más rompe mi corazón o me quebranta, es que después de que yo le he hecho daño a ella, sin embargo, a pesar de eso, ella me perdona, me ama, me sigue apreciando, me sigue valorando, me sigue sirviendo y me sigue dando nuevas oportunidades. Yo creo que esa es la perfecta forma como podemos juntar dentro de un mismo escenario temor y bondad, temor y bondad, temor y bondad. Y las naciones finalmente entonces, a través de la bondad de Dios, van a entender cuánto Dios las ama y van a temer, van a tener miedo de volverlo a lastimar, no van a querer seguir lastimando a Jesús. Eso también es una señal de los últimos tiempos. Y yo no sé por qué razón no la predicamos en las iglesias. Para mí es de las más hermosas señales de los últimos tiempos. La unción de Dios amando a las personas, sanando a las personas, librando a las personas, cuando no hay esperanza, cuando no había otra salida, cuando no hay otra opción, va a ser tan evidente el brazo salvador, rescatador de Dios, sanador de Dios, que las naciones no van a tener otra opción que decir, pues si no era Dios, era imposible, así que tiene que ser Dios, y van a volver a Él con un corazón lleno de temor. Pero como yo te dije que la idea es ver un patrón en la Biblia, yo quiero animarte a que mires entonces Jeremías capítulo 33, versículo 9. Vamos a otro profeta. Vamos a buscar otro profeta que habló estas mismas palabras. Entonces, dice allí, Jeremías 33, versículo 9. Dice, Jeremías 33, 9. Entonces, esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro. Mira, no solo dice que temerán, dice temblarán de asombro. ¿Por qué? Por sus juicios, por sus venganzas, por sus pestes. No. ¿Por qué? Temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Al ver la paz y prosperidad que le doy. Fíjate entonces que las naciones de la tierra, al ver a Dios prosperándote, al ver a Dios bendiciéndote, al ver a Dios dando paz a tu vida, van a temer. Van a decir, ¿cómo es posible? Si en estos momentos el planeta entero está en crisis y Él está siendo prosperado, está siendo bendecido, está siendo acogido por Dios, ¿qué es esto? Y dice que entonces van a temer y a temblar. No simplemente temer, temblarán, temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré.
Ahora está allí en la palabra, no tienes que creerme, tú puedes estudiarlo, tú puedes mirarlo, está allí, te estoy dando versículos que tú también puedes estudiar. Es importante que nosotros empecemos a notar esto en el corazón de Dios. En estos días en donde toda la humanidad está en cuarentena, la mayoría de las naciones están paralizadas por completo en temor a este coronavirus, COVID-19, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo como nación que nos obliga a reunirnos de esta manera, que a la larga ha sido una bendición también para nosotros, porque pues yo puedo compartir con ustedes hoy. En estos momentos, si fuera un domingo normal, yo estaría en mi iglesia, no podría estar con ustedes, pero estoy aquí con ustedes. Y en medio de esto que Dios está haciendo en las naciones, nosotros tenemos que empezar a reconocer dónde Dios sí se está moviendo. Nosotros somos los que supuestamente somos sus ovejas y reconocemos su voz y podemos seguirlo. Nosotros tenemos que empezar a seguirlo. En estos días entonces de cuarentena, como les vengo diciendo, yo he escuchado un sinnúmero de pastores llorando, profetizando, declarando que Dios está muy bravo, que Dios está enojado, que Dios está bravo con la humanidad, que Dios está bravo con la iglesia, que Dios está bravo con los pastores porque no estamos evangelizando, porque no estamos predicando. Yo he escuchado todo tipo de mensajes, todo tipo de profecías que hablan este tipo de señal, que hablan de este tipo de mensaje. Yo quiero hacerte unas preguntas y quiero que tú te respondas esas preguntas. No tienes que responderme a mí, pero yo sí quiero que en esta semana tú estés pensando lo que te voy a preguntar. 3 preguntas que te quiero hacer. La primera, ¿fue Jesús suficientemente castigado por causa de nuestros pecados? Piénsalo un instante. ¿Fue suficientemente castigado o faltó castigo? ¿Quedó Dios con castigo dentro de él o Jesús fue suficientemente castigado? Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Fue Jesús suficientemente maldito a causa de nuestros pecados? ¿Fue él suficientemente maldecido por Dios por causa de mi pecado? ¿Toda la maldición que Dios tenía dentro de él para nosotros como raza humana se puso sobre Jesús o acaso Dios guardó algo de maldición? Piénsalo un instante, piénsalo. La tercera pregunta que te quiero hacer. ¿Fue Dios completamente satisfecho por la obra de Jesús en la cruz? ¿O no quedó completamente satisfecho y por eso necesita satisfacerse un poco más? ¿Por qué te hago estas 3 preguntas? ¿Y por qué necesito que pienses durante la semana en estas 3 preguntas? Yo te voy a decir cuál es mi postura, pero yo quiero que tú saques tu postura propia, personal. De mi parte, yo creo que Jesús fue suficientemente castigado. Yo lo creo. Yo creo que Jesús fue suficientemente maldito por causa de la humanidad. Sí, yo lo creo. La Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Él dice que Él fue maldito por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Y yo creo que Dios quedó completamente satisfecho con la obra que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que su ira, su rabia, su enojo, su desilusión con la raza humana fue completamente satisfecha en Jesús. Él fue el Cordero Pascual. Él, con su muerte sacrificial, satisfizo completamente el corazón de Dios. Si yo en algún momento estoy creyendo que Él no fue suficientemente castigado, que Él no fue suficientemente maldito, que Dios no quedó del todo satisfecho, de una u otra manera yo estoy creyendo un mensaje antibíblico. Así estoy utilizando profecías y versículos bíblicos. Si yo creo que Dios todavía cuando ve a la humanidad tiene rabia en su corazón, que cuando Él nos ve todavía tiene enojo en su corazón, de una u otra manera yo estoy creyendo en una herejía. ¿Y cuál es esa herejía? Pues que la obra de Jesús no fue completa. Y eso es muy delicado, mis amados. La obra de Jesús fue completa, fue total. Dios cuando te ve, Dios cuando nos ve, Dios cuando ve la raza humana, Él no tiene rabia en su corazón, Él no está con ira en su corazón, Él no está con maldiciones, Él no guardó maldiciones para los últimos tiempos, para desatarlas sobre la humanidad, como si no hubiera maldito suficientemente a Jesús, como si no hubiera botado toda su rabia y su enojo. Yo creo, de hecho, que esa fue la razón por la cual Jesús sudó gotas de sangre en Getsemaní. Precisamente por eso, no solo por la tortura romana, todo lo que iba a sufrir, que ya es bastante,
sino yo creo que lo que tenía Jesús en ese punto de agonía es que él estaba a minutos de ser el pararrayos de un Dios todopoderoso. Eso ni siquiera me cabe en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo es posible que tú te pongas entre Dios y la humanidad y que tú vayas a ser la pera de boxeo en donde un Dios todopoderoso descargue toda su rabia y toda su ira contra una raza? Eso ni siquiera alcanzamos a concebirlo, ni siquiera alcanzamos a imaginarnos la profundidad del peso que Jesús cargó sobre él, la profundidad del golpe que Jesús aguantó. Él es el hombre de hombres, no existe otro hombre más valiente que él. Darle la cara a un Dios iracundo, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que Jesús hizo por la humanidad. Entonces, perdóname si tú piensas de una manera diferente, pero déjame exponerte un instante mis pensamientos. Yo no puedo creer que Dios todavía esté enojado con la humanidad, porque querría decir entonces que Él no golpeó suficientemente duro a Jesús, que no fue lo suficientemente contundente. Entonces yo te invito a que leas Zacarías capítulo 13, el profeta Zacarías, en donde él dice que Dios mismo profetiza y dice: levántate, espada mía, y hiere a mi amigo, a mi hermano. Y después que la espada de Dios hiere a su amigo, a su hermano, Jesús entonces dice: ¿qué son estas heridas que hicieron en mis manos y en mis pies? Fueron hechas en casa de un amigo. Allí Dios diciendo que Jesús iba a ser aquel en el cual él iba a enterrar su espada con toda fuerza. Jesús lo hizo para que la humanidad no necesitara ser castigada por Dios, sino para que ahora la humanidad pudiera gozar de la bondad de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo sí creo que estos son días en donde la iglesia del Señor necesita un cambio de paradigma, en donde necesitamos empezar a ver a las personas con el mismo amor que Dios las ve. Necesitamos empezar a valorar la vida humana de la misma manera que Dios la valora. Fíjate, quiero darte algunos ejemplos bíblicos. Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sí quiero que guardes ese texto. Te lo voy a decir una vez más. Lucas 9, 51 al 56. ¿Qué pasa en este texto? Jesús estuvo predicando en una ciudad y en esa ciudad no lo aceptaron, no lo recibieron, no lo valoraron, no lo honraron. Así que él sale de esta ciudad y cuando está saliendo de esta ciudad, dos de sus discípulos le dicen: maestro, manda que descienda fuego del cielo para que los destruya por no haber recibido tu mensaje y por no haberte valorado a ti. Igual que Jonás, ¿no? Descienda fuego del cielo, estoy aquí esperando. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús les dice: ¿acaso ustedes no conocen de qué espíritu ustedes son? ¿No conocen acaso de qué espíritu ustedes son? Esa frase es impresionante. ¿Cómo es que Jesús les dice allí, en el versículo 55? ¿No conocen ustedes de qué espíritu son? Ustedes son de otro espíritu. Ustedes no pueden ser de ese espíritu que está esperando la destrucción de las naciones. Ustedes deberían ser del espíritu que quiere salvarlas. Y él ahí encima de todo, después dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hizo él con esta aldea que lo despreció? No descendió fuego del cielo. Él siguió a otra aldea. Él los dejó libres con su decisión. Está bien, no me quieren seguir, no hay problema. Yo sigo, voy para otra aldea. ¡Wow! ¡Qué enseñanza la que Jesús nos da en este momento! Cuando Él podría, Él tiene todo el poder, toda la autoridad legítima para decir que descienda fuego del cielo y acabe esta ciudad pecadora. Él dice: no, 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 ese no es mi espíritu, ese no es en la actitud en la que yo estoy con el planeta, no es lo que yo quiero hacer con las naciones. Fíjense ustedes lo que pasa en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5, también es muy interesante. Ahí Jesús está entrando en Jerusalén y hay un grupo de varones galileos que están hablando entre ellos porque Poncio Pilatos encarceló a algunos compatriotas de ellos y en la cárcel entonces los mató y tomó la sangre de ellos y la ofreció como ofrenda a sus falsos dioses.
Y entonces estos hombres paran a Jesús, lo reconocen, se dan cuenta que es el Maestro Jesús y lo paran y le dicen, Maestro, ¿por qué ocurrió esto? Y fíjense lo que ellos dicen, ¿por causa del pecado de ellos o por causa del pecado de sus padres? O sea, ellos ni siquiera estaban preguntando, ¿fue por causa de pecado o no fue por pecado? No, ellos ya estaban dando, por cierto, que era pecado, que ellos habían pecado de manera diferente al resto de la ciudad y por eso ellos merecían un castigo. Entonces ellos le preguntan esto a Jesús, ¿por qué pasó esto con estos varones que Poncio Pilato mató y entregó su sangre como ofrenda a los ídolos? ¿Por causa del pecado de ellos o del pecado de sus padres? Y qué interesante la respuesta de Jesús, que tiene todo que ver con ese morbo que hay en nosotros cuando ocurren desastres naturales. Jesús les dice, en el terremoto que hubo en Jerusalén hace un tiempo, cayó la torre de Siloé, y cuando cae la torre de Siloé, aplastó a 18 varones judíos. ¿Por qué murieron ellos? Qué interesante cómo Jesús responde una pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué murieron ellos? ¿Por el pecado de ellos o el pecado de sus padres? Y ellos no respondieron, pero Jesús sí respondió. Automáticamente él dijo, no. ¡Wow! ¿Qué respuesta esta? No, no murieron por su pecado y no murieron por el pecado de los padres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué murieron? Si no fue por el pecado de ellos o por el pecado de sus padres. En otras palabras, Jesús está diciendo, ese tipo de cosas pasan y ya, pero no es por maldición, no es por pecado, no es por castigo, sino fíjate lo que finalmente dice Jesús, que es muy poderoso en el versículo 5. Él dice, antes les digo que toda la ciudad merecería morir. Toda la ciudad. Mira, no es que esta pandemia entonces está matando a aquellos que Dios ya dictaminó en su corazón que tenían que morir. No, 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 no. Dios sabe que todas las ciudades del planeta merecemos morir. Todos los seres humanos merecemos morir. No es un asunto de si merecen o no, de si ellos merecen el castigo de Dios más que nosotros. No, no, no es eso. No es eso. Y el libro de Eclesiastés y el libro de Job lo hablan también de una manera muy clara cuando dicen allí que han visto cómo los malos a veces viven más que los justos y cómo justos a veces mueren antes que los pecadores y viven mejor los pecadores que lo que vivirían a veces los justos. Estamos en un mundo lleno de grises. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esto es una historia de amor. Y el amor, para ser amor, necesita un ingrediente principal que se llama libertad. Sin libertad no hay amor, mis amados. Y Dios le dio a la raza humana libertad para que libremente puedan decidir si van a amar a Dios o no lo van a amar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en las naciones? Se llama libertad. Eso es lo que pasa. Nosotros decidimos y hemos decidido arruinar nuestro planeta, hemos decidido contaminar nuestras aguas, hemos decidido injusticia social, hemos decidido que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre, hemos decidido abandonar las cosas que Dios quiere que abracemos, pero es por nuestra libertad. Yo quiero que tú entonces pienses en esto, la bondad de Dios, y que empieces a darte cuenta que estamos viviendo el momento más clave tal vez de nuestras vidas hasta el día de hoy, porque no existe otro escenario más claro, más tangible en el cual la bondad de Dios pudiera manifestarse. Porque precisamente para que la bondad de Dios sea manifiesta, tangible, necesitamos un panorama de oscuridad, un panorama de peligro, de desesperanza. Así que este puede ser el mejor momento para nuestra generación. Sí, el momento de una pandemia. Puede ser precisamente el momento donde todas las naciones puedan empezar a evidenciar la mano bondadosa, sanadora de Dios. Y cuando las naciones están pensando que se va a acabar, que esto va a llevarse a toda la humanidad, de repente Dios aparezca y sane, libre, limpie la atmósfera. ¡Wow! ¡Wow! De pronto, ¿no te parece? A mí me parece. Por ejemplo, lo que pasa en Lucas 5. En Lucas 5 es muy especial. Él llega a una orilla, empieza a predicar. Hay unos pescadores que estuvieron toda la noche trabajando. Allí estaban esos pescadores, estaban pensando en cómo llevar comida a la mesa de sus hijos, cómo pagar las facturas, cómo pagar las cuentas. Ellos están pescando toda la noche y no pescan nada, no consiguen nada, nada, nada. Y ahí llegan esos pescadores frustrados y empiezan a lavar sus redes, a limpiar sus redes.
y están escuchando a lo lejos a este maestro predicar, y de repente el maestro entonces, por causa de la multitud, les pide una barca prestada para predicar desde la barca, y él empieza a predicar allí desde la barca, y está predicando desde la barca, y ellos están escuchando el mensaje mientras arreglan, doblan y guardan sus redes, y de repente entonces Jesús se voltea a los pescadores cuando termina su mensaje y les dice, vamos a pescar. Y este pescador se queda mirando a Jesús como diciéndole, toda la noche estuve pescando. Estuve trabajando toda la noche y no pesqué nada. Y él le dice, eso precisamente, maestro. Es interesante el título, los títulos que aquí Pedro le da a Jesús, porque lo llama de dos maneras diferentes. Una de una manera antes del milagro, de otra manera después del milagro. Antes del milagro le dice maestro, como queriendo decirle, mira, tú eres maestro, tú eres predicador, yo soy el pescador. De los dos, el que más experiencia tiene en esto soy yo. Yo soy el pescador, tú eres el maestro. Y dice, maestro, yo he pescado toda la noche, pero no he conseguido nada. Entonces Jesús le insiste, le dice, vamos mar adentro. Y él dice, está bien, en tu nombre echaré la red. Ese en tu nombre echaré la red, lo que le está diciendo es bajo su responsabilidad, ¿ok? Es tu responsabilidad. Yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy descansado, pero bueno, me está insistiendo, vamos a hacerlo. Él entra entonces al mar y Jesús de repente le dice, para aquí y echa tu red a este lado. Y entonces él lanza la red y de repente son tantos los peces que él está cogiendo que la barca empieza a hundirse. Entonces él empieza a llamar a sus amigos que se quedaron a la orilla. Los llama, hey, vengan, ayúdenme. Y ellos van a donde está Pedro, lanzan la red allí y a ellos les pasa lo mismo. Casi que las barcas, la barca de ellos también se estaba empezando a hundir de tantos peces que en esas dos barcas estaban entrando. Y fue en ese escenario de esa pesca abundante que entonces Pedro cae de rodillas y ya no le dice maestro. De rodillas sobre esos pescados, él dice, Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Jesús no subió a la barca a predicarle a Pedro. Jesús no subió a la barca a decirle, tú eres un pecador, tú eres un pescador que se la pasa, es cuando gana sus pescados, se pone a beber trago en vez de llevar comida a la casa y se la pasa hablando con palabrones en vez de hablar con palabras de santidad y se la pasa ya con esos borrachos en vez de estudiar la Biblia. Jesús en ningún momento confronta a Pedro con eso. ¿Qué hace Jesús con Pedro? Le da una provisión sobrenatural en un momento de necesidad. ¡Wow! Y ante esa provisión sobrenatural que hace Pedro, aléjate de mí que soy un pecador. Yo no merezco estar delante de tu presencia. Qué interesante lo que hace la bondad de Jesús ahí. Pero hay otro ejemplo. Yo no sé si tú te acuerdas de este ejemplo. Este es espectacular. En Lucas 19, los versículos del 1 al 10. Un hombre poderoso, un judío que había nacido con un problema, un defecto, era muy chiquito, un enanito. Y él entonces, me imagino que toda su vida aguantó bullying, burlas, hasta que cuando crece, de repente consigue un puesto de autoridad, un puesto de poder. Se vuelve representante del gobierno romano para cobrar impuestos en Jericó. Y él está allí cobrando impuestos y obviamente empieza a abusar de su lugar de autoridad, porque pues todo el tiempo fue abusado también. Entonces, él empieza a aprovecharse que está en un lugar de autoridad. Y yo me imagino el desprecio que tenían sus conciudadanos contra él, al punto de decir, él, mi hijo de Abraham debe ser, porque le roba a sus hermanos. Somos sus hermanos, somos su misma raza, su familia nos roba. Mi hijo de Abraham es. O sea, es muy interesante, porque entonces este hombre empieza a escuchar de la fama de Jesús, empieza a saber lo que Jesús está haciendo en otras ciudades, y de repente un día Jesús visita Jericó. Y cuando él llega a Jericó, cuando él entra a Jericó, dice que tanta multitud salió a ver a Jesús que él no conseguía verlo porque pues él era bajito y la gente estaba allí acumulándose alrededor de Jesús y él no podía ver hasta que entonces él vio un árbol. Y entonces empezó un conflicto dentro de él porque pues era un hombre respetable, era un hombre de edad, un hombre que era el más rico de la ciudad. Para este tipo de hombres es un deshonor trepar un árbol. Pero esto hablaba también de una condición de humildad dentro de él. Él quería conocer a Jesús.
Así que él trepa a ese árbol y se sube y se sienta en una rama de ese árbol a ver a Jesús y lo está viendo y de repente Jesús pone su mirada en él y recibe una palabra de conocimiento en ese momento Jesús, porque Jesús no lo conocía, Jesús no había estado en esa ciudad, pero de repente lo llama por nombre. Delante de toda la ciudad grita, ¡Zaqueo! Yo me imagino que cuando Jesús gritó el nombre de Zaqueo, todos los que lo rodeaban sabían que estaba siendo mostrado algo, que él estaba viendo algo en el espíritu, porque él no lo conocía y de repente lo llama por nombre. Y yo me imagino que toda la ciudad, apenas Jesús grita el nombre de Zaqueo, muchos de ellos empezaron a regocijarse por dentro diciendo o pensando, ahora sí es el día de nuestra venganza. Dios va a exponer el pecado de este pecador delante de toda la ciudad. Yo me imagino que apenas Jesús se quedó mirando a Zaqueo y gritó, Zaqueo. Zaqueo se aferró a esa rama y empezó a sentir un escalofrío diciendo, ahora sí, me van a acusar de todos mis pecados delante de toda esta multitud, toda mi vergüenza va a ser expuesta. ¿Y qué hace Jesús cuando Zaqueo está allí en esa rama y grita, lo llama por su nombre? Le dice, baja de ahí porque es necesario que tú y yo comamos juntos, vamos a cenar juntos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué manera se lo dijo? Yo no veo que haya sido solo las palabras, sino la intención, la ternura de su voz. ¿De qué manera se lo dijo? Porque el tiempo que le tomó a Zaqueo bajar de ese árbol hasta el suelo, en ese tiempo que transcurrió desde que Jesús le dijo, yo quiero cenar contigo, y mientras Zaqueo desciende de ese árbol, la economía de toda esa ciudad cambió. ¿Qué? Claro. Él dice, después de que baja, si a alguien robé, le voy a devolver 4 veces lo que les robé. Y después, porque era un hombre muy rico, dice, y de las riquezas que me queden, la mitad se la daré a los pobres. ¡Wow! En menos de 2 minutos, la economía de una ciudad cambió, porque Dios se acercó con amor a un hombre muy rico, pero muy necesitado. ¡Wow! ¡Wow! Amados, yo creo que a veces la iglesia no entiende el evangelio. Yo pienso eso. Yo pienso que a veces, muchas veces estamos tan encerrados en nuestro deseo de cumplir la ley y de parecer correctos a nuestro propio ojo que olvidamos la manera como Jesús ve la humanidad. Él ve la humanidad con misericordia. ¿Dónde estaba Dios en las tormentas y en los desastres naturales? Jesús en la tormenta. En una estaba durmiendo tranquilo, lleno de paz, y después ordenó que hubiera paz sobre ella. En otra tormenta estaba caminando sobre las aguas. Esto tiene que hablarnos a nosotros. ¿Qué pasó con el naufragio en el que estuvo Pablo? ¿Cuál fue el énfasis de Pablo? Sí, Señor, destruye a todos estos marineros pecadores. No, el énfasis de Pablo fue, Señor, dame sus almas, no permitas que ni uno de ellos muera. Y el ángel lo visita y le dice, el Señor te dice que te va a dar el alma de todos los que están aquí. Y todos conocieron a Jesús y fueron salvos. Hay un común denominador de Dios en los desastres naturales en la Biblia, y eso es lo que yo te invito también a que estudies. Jonás, el caso de Jonás. Hay un común denominador en los desastres naturales. ¿Cómo es posible? Y el profeta queriendo que la ciudad perezca y Dios queriendo salvar la ciudad. Entonces él sale y consigue una colina en donde tiene una panorámica perfecta para ver la destrucción de la ciudad, pero hay mucho sol y él está en angustia ahora debajo del sol, y Dios hace que milagrosamente nazca un árbol y tenga sombra y él está feliz. Ahora sí, mejor dicho, estoy en palco, la mejor vista y con sombra, perfecto. Y de la misma manera que Dios milagrosamente hace que nazca y crezca el árbol, nace un gusano que acaba con el árbol. Y cuando el árbol muere y él ya no tiene sombra y el sol otra vez golpea su cabeza, que esto es muy interesante, esto es una figura profética muy interesante, Jonás entonces se entristece. Y ahí entonces él escucha la voz de Dios diciéndole, ¿cómo es posible que tú sientas tristeza por un árbol que tú no plantaste, no regaste, no hiciste crecer? Y sientes tristeza porque ese árbol perece y no tengas misericordia, escuchen bien, no tengas tristeza de esa ciudad donde viven más de 10,000 personas. Y este es el punto que yo quiero que haga explotar tu cabeza.
que Dios no solamente habla de las personas, Él dice, ¿cómo es posible que no tengas misericordia de esas 10,000 personas que viven allí y sus vacas? ¿Qué? ¿A Dios le importan los animales? Sí, a Dios le importan los animales. ¿Cómo es posible que no tengas misericordia de esas 10,000 personas que viven allí, de sus vacas? Y aquí hay una frase que es muy poderosa y dice, ellos no saben discernir entre derecha o izquierda. Dios sabe que la humanidad sin Él es completamente ciega, sorda, muda. Se está dando tumbos, se está destruyendo a sí misma y Dios lo que tiene por nosotros es misericordia y bondad. Podríamos hablar de esto lo que queda de la mañana y la tarde si quieres. Actos de bondad de Dios, cómo Dios muestra su bondad y cómo su bondad verdaderamente derrite nuestro corazón. Pero yo quiero terminar con este versículo. Está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Fíjate lo que dice allí. Romanos 2, versículo 4. Y quiero terminar con esto. Si estuviéramos en la iglesia, muy seguramente este es el momento en donde el teclista sube al teclado y donde nosotros empezamos a alistarnos para ponernos en pie y hacer una oración final. Pero yo quiero que leas esto con reverencia en tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te hable. Dice así Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Quiero leer una vez más esta frase. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mis amados, es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. No son los juicios, no son las pandemias, no son los castigos, no son las crisis financieras. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Es su amor tangible, su mano tocándonos. No sé tú, pero en el caso mío yo la tengo clara. Yo no merezco su amor, no merecía su amor, pero Él me ama. Él tiene de mí misericordia. Y en esos momentos en donde tal vez no lo merecemos, pero Él se acerca a nosotros y nos dice, lanza tu red a este lado. Y wow, milagrosamente tuvimos como pagar la cuota que estaba atrasada y los impuestos de mora y pudimos poner pan en la mesa y pudimos bendecir a otras personas. En esos momentos nuestro corazón es confrontado por Dios. ¿Qué días lindos estamos viviendo? Estamos viviendo días en donde su bondad puede ser más tangible, más fácilmente vista por la humanidad que en cualquier otro momento. En otros días estábamos distraídos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, comprando, vendiendo y dándonos en casamiento. Pero en estos días, por unas semanas, Dios ha permitido que estemos encerrados en nuestras casas, algunos con temor de lo que está por ocurrir por causa de esta pandemia. Es precisamente el momento para empezar a dejar ver el amor y la mano de Dios. Si tú tal vez estás con temor en tu corazón porque no sabes qué va a pasar, porque obviamente esto ha hecho que la economía, la manera como construimos como seres humanos nuestra economía, haya quedado paralizada y tú no estás viendo una opción de cómo va a llegar alimento para tu mesa y cómo vas a tener provisión para tu casa, déjame decirte, este es precisamente el momento donde tú vas a ver la bondad de Dios. No tengas temor, Dios está contigo. No tengas temor. Recuerda que tú y yo creemos en un Dios que hace mucho con poco, más con menos y todo con nada. Para Él, 2 pescados y 5 panes son suficientes para alimentar toda una ciudad. Así que dispón tu corazón, no tengas temor. Dios es un Dios de bondad. Dios no está en el negocio de castigar a las naciones, de condenar las naciones. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 19, Dios nos explica cuál es la condenación. Nosotros no tenemos que inventarnos cuál es la condenación. Él la explica muy bien. Él dice, esta es la condenación. Fíjate qué interesante. Dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más
las tinieblas que la luz. La condenación es un asunto de amor, mis amados. ¿Sí? Dios respetando la decisión que nosotros tomamos en amor. Cuando la humanidad ama más sus obras, cuando la humanidad ama más sus placeres, cuando la humanidad ama más sus deseos desenfrenados, Dios dice, todo bien, está bien, vete con tu amado. Te dejo libre para que disfrutes de lo que tienes allí con tu ídolo, con tu falso Dios. Esa es la condenación. Dios soltando. No es Dios castigando. No es Dios castigando. ¿Cuál es la venganza de Dios? La venganza de Dios es darme lo que quiero. Esa es su venganza. Su venganza no es castigarme porque yo busqué lo que yo quería. No. Su venganza es dejarme tranquilo con lo que yo quería. Esa es su venganza. Es lo que nos explica Romanos capítulo 1, en donde dice que los que conocieron a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, en 3 oportunidades diferentes dice, Dios los soltó, Dios los soltó, Dios los soltó. Los soltó a su naturaleza pecaminosa, los soltó a sus pensamientos reprobados, los soltó a que hicieran actos de inmundicia entre ellos mismos. Los soltó, los soltó, los soltó. Esa es la venganza de Dios, mis amados, porque este es un asunto de amor. Él no es el villano de una telenovela mexicana en donde si Lupita no se enamora de él, él le hace la vida de cuadritos a Lupita y su enamorado. No, no, no. Él no es eso. Su venganza es que él nos da lo que estamos queriendo. Esa es su venganza. Lo que está pasando en la tierra, no nos confundamos. Lo explica él en Gálatas capítulo 6 y dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Somos los únicos responsables de lo que está pasando. Yo recuerdo cuando tenía 5 años y mi mamá nos leía el Apocalipsis. Yo quedaba con mucho miedo y yo pensaba, Dios está bravo y Dios va a castigar las naciones. Hoy, después de 40 años de estar escuchando a mi mamá por primera vez leyéndome el Apocalipsis, hoy lo entiendo que no ha sido Dios castigando. Hemos sido nosotros mismos los que hemos envenenado las aguas del planeta, los que hemos dañado esto, los que hemos desatado las plagas. Somos nosotros mismos. Y Dios nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan a las naciones y discípulenlas, sanen, resuciten, den pan, den provisión, muestren mi bondad, muestren mi bondad. Mis amados, esta es la invitación. No seamos de aquellos que están profetizando destrucción y que están profetizando el enojo de Dios. Seamos de aquellos que comprendemos 2 de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 18. Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Eso es lo que Dios está haciendo. Y te invito a que puedas ver su mano en estos días difíciles y de oscuridad.